Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda mesa, al segundo bloque del primer día del diálogo de estudiantes de lingüística en su 22ª edición. En esta oportunidad estamos con Cristian Nopal, estudiante de la Universidad Autónoma de México, y él nos estará hablando acerca de la incorporación entre el especificador y adjetivo puro en frases nominales del español. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, muchas gracias. Comparto mi pantalla. Listo. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Ay, esperen. Listo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias al comité organizador por permitirme estar en este espacio y muchas gracias también al público que nos ve en redes sociales y por aquí por Zoom. Y bueno, este trabajo es una parte pequeña de mi trabajo de disertación para mi titulación de licenciado en lengua y literatura hispánica. Y bueno, lleva el nombre, como ya se mencionó en la presentación, incorporación entre el especificador y adjetivo puro en frases nominales del español. Y bueno, como el título lo dice, voy a centrarme específicamente en las frases nominales que están en negritas, es decir, frases nominales donde hay un adjetivo antepuesto al sustantivo con el adjetivo puro. Y bueno, este adjetivo, como se puede observar en todos los ejemplos, concuerda con el resto de la frase nominal y eso, bueno, como cualquier adjetivo, sin embargo, tiene una lectura adverbial. Por ejemplo, en uno, si lo parafraseamos, me voy a comer las puras fresas, lo podemos parafrasear como me voy a comer únicamente las fresas. También en dos, que compré la pura mesa, se puede parafrasear como compré únicamente la mesa. Y cuando llegamos aquí no había nada, era un puro cerro, se puede parafrasear como eras solamente un cerro. Bueno, aquí hay algunas particularidades que me gustaría anotar, donde, bueno, los determinantes en uno y 2 son determinantes definidos y el determinante en 3 es un indefinido. Bueno, no voy a tocar como estos temas en la presentación, pero bueno, en cada uno como que hay hay una variación de significado en cada uno de estos ejemplos. Y bueno, se puede ver que puro tiene una operación de exclusión, excluye alternativas, por lo que, bueno, uno solo es verdad cuando la hablante ha comido únicamente fresas y ninguna otra fruta incluida en el contexto. Sin embargo, existen elementos en el contexto que se intuyen que están en el contexto, y bueno, y estos elementos se intuyen mediante la semántica del sustantivo. Por ejemplo, en uno donde el ejemplo era me comí las puras fresas, el sustantivo marcaría que la semántica de estos demás elementos tendrían que ser ya sea alimentos o una fruta. Eh, Cualquier fruta, y bueno, en la figura uno se ve como representado esto, donde el circulito rojo serían las fresas y los demás circulitos son los demás elementos que se intuyen que están en el, bueno, en la construcción del contexto. Así, puro ubica y presupone la existencia de un conjunto más grande en el que en el que está incluido el sustantivo de la frase nominal. Y podemos ver que, bueno, no, el sustantivo no hace una función de adjetivo calificador, o no lo califica, es más parecido a un determinante, bueno, ya que presupone la existencia de elementos, de conjuntos, y bueno, esa es como su función principal. Bueno, las características generales de puro es que tiene una lectura adverbial, tiene propiedades que determinan el estatus discursivo del nombre que lo acompaña, se intuye que tiene un alcance sobre el especificador y el nombre, como si fuera un adverbio, como se observa en 4, en me comí solo las fresas, pero ya que tiene esta lectura,
se puede decir que representa un problema para el principio de composicionalidad. El principio de composicionalidad, pues bueno, dice que todas las frases, todo lo que está como dentro de una frase, en este caso en frase determinante, su significado se debería de componer dentro y no fuera como se marca en 4, como si tuviera una lectura adverbial. Y bueno, tengo una hipótesis en la que ¿cómo se dice? El principio de composicionalidad, bueno, se soluciona de alguna manera el principio de la violación en este principio de composicionalidad. Y bueno, yo propongo que el determinante y el adjetivo forman un cuantificador complejo. Y hay dos posibles análisis. El primero es que puro sería un determinante y desplegaría distribución sintáctica como todos los gatos van al cielo, como todos los, pero este problema no se solucionaría ahí porque el adjetivo puro pues no es un determinante y tradicionalmente se comporta como un adjetivo, se une a la frase nominal y pues bueno, y ahí está, no podría ser un determinante. Y otro posible análisis, que es en el que llevaré en esta presentación, es que puro se incorpora sintácticamente al determinante, formando una sola frase, por lo tanto forma una frase incorporada. Bueno, en el título dice frases incorporadas, pero ¿qué es una frase incorporada? Esta definición, bueno, yo la hice, pero bueno, siento que le faltan algunos conceptos, pero bueno, es básico para poderlo entender esto. La incorporación es un proceso morfosintáctico en el que dos o más palabras de una lengua forman una sola palabra. Estas incorporaciones pueden ser frases nominales, entre frases nominales y verbales, como veremos en unos análisis de unos ejemplos de algunas lenguas más adelante, y de frases nominales únicamente o frases adjetivales. Puse ahí el etcétera porque, bueno, es muy variada estos procesos. Y bueno, existen dos posturas primordialmente. La hipótesis lexicalista, que es defendida por Disculio, no sé cómo se pronuncia, y Williams en 1987. Y bueno, este enfoque en su forma más pura implica que todos los procesos morfológicos tienen lugar dentro del componente léxico. Además, el funcionamiento interno de este componente está oculto del resto de la gramática, de modo que la sintaxis solo ve el resultado final de la morfología. Esto plantea que estas frases incorporadas, estas palabras que se unen para formar una sola idea, una frase, se hacen en el lexicón, se crean en el lexicón y se representan en la sintaxis mediante una sola frase nominal. Una frase verbal, frase nominal. Esto es lo que nos dice esta hipótesis. También existe una hipótesis sintáctica que sostiene que se capturan ciertas generalizaciones significativas si la sintaxis permite la realización de concatenación de morfemas. Esto si bien algunas palabras se forman en el lexicón, otras se forman mediante la sintaxis. Esta hipótesis, pues bueno, es defendida por Baker en su investigación sobre el Mohawk de 1995, y bueno, nos dice que es un proceso morfosintáctico, la incorporación de elementos es un proceso morfosintáctico que se observa en la sintaxis y ahí es donde se lleva su proceso. Ahora bien, bueno, a manera de marco teórico, voy a presentar algunas investigaciones que tienen que ver con las frases incorporadas. Y bueno, elegí para estas lenguas, el Mohawk y el japonés, porque son lenguas que tienen como una gran... bueno, hacen mucho este tipo de procesos en las lenguas, en su lengua. Y bueno, a falta de bibliografía que describa en el español procesos morfosintácticos de este tipo, pues bueno, voy a sacar las características de la incorporación mediante estas lenguas. Y bueno, en el Mohawk es una lengua que está al sur de Canadá y al norte de Estados Unidos.
Baker nos explica que, bueno, su composición es de sujeto, verbo, objeto, su configuración oracional. Y bueno, como se ve en 6, el verbo, aquí si pueden ver mi cursor, está muy bien, pero bueno, la primera palabra de 6 es un verbo, el cual está flexionado en la primera persona del singular y significa comprar. Luego está seguido de la partícula ne y después un sustantivo en posición de objeto directo. Así esta frase se traduce como yo compré una cama. Y bueno, en 7 ya se ve una incorporación, en el Mohawk se hace una incorporación de sustantivo más verbo, y bueno, aquí está ya hecha. Como se puede observar, el adjetivo pasó al otro lado del verbo, y bueno, se sigue flexionando de la misma manera el verbo, pero en este caso se crea un verbo complejo, el verbo complejo que significa comprar cama o comprar cama. Y pues bueno, todo este verbo, todo esto es una palabra, todo esto es un verbo incorporado. Y bueno, en 8, pasamos a 8, donde se observa que el adjetivo nuevo aparentemente está modificando toda la frase verbal compleja. Sin embargo, se observa en la traducción bueno, en las gramáticas que he revisado que no solo no afecta a toda la frase, sino afecta al objeto directo como tal. Lo que quiere decir que el objeto directo aún está ahí, no hay no hay algo que lo elida, más bien el objeto directo se puede modificar fuera de este verbo complejo. En 9, bueno, esto se ve de mejor manera, ya que al final se duplica el objeto directo en esta parte, pero agrega información de un genitivo, que esta cama, bueno, el verbo incorporado, gustar cama, indica que en el objeto directo que la cama que gusta es la de Zack. Entonces se traduciría esta frase como a María le gusta la cama de Zack. Se duplica el objeto directo, lo que indica nuevamente que la posición de objeto directo en el verbo todavía aún está ahí. No se elide, a pesar de que el sustantivo en posición de objeto directo y el verbo se unieron. Por otra parte, bueno, se puede observar en 10, en este ejemplo, que el verbo asetsi, que es el nuevo, que es nuevo, el adjetivo nuevo, en Mohawk, que es el mismo que en 8, se está interponiendo dentro de la frase verbal incorporada, pero esta frase es agramatical. Se vuelve agramatical porque precisamente en los objetos incorporados no se permite una intercepción, algo que entre, un ítem que entre dentro de las frases. Y bueno, aquí Baker nos presenta un árbol sintáctico en el que se observa que el objeto directo sigue estando dentro de la frase verbal, pero sufre una incorporación hacia el verbo mediante un movimiento. Y bueno, esto permite, según Baker, que se repita el objeto directo en la lengua, o ya sea, o se le agregue nueva información, como sea el adjetivo nuevo, como se vio en los ejemplos pasados. Ahora bien, bueno, voy a profundizar un poco en otra lengua, donde, bueno, en el japonés se observa una configuración sintáctica de sujeto, objeto, verbo. Y bueno, su sintaxis está marcada por partículas, la partícula wa que representa el sujeto, la partícula o que representa el objeto directo de la oración, y al final va a estar el verbo. Entonces en esta oración, Lisa wa biru o nomimasu, Lisa se traduce como Lisa toma cerveza. Y bueno,
Por otra parte, tengo que decir que la incorporación de frase verbal con sustantivo únicamente sucede con frases nominales, pero verbales. En el japonés hay sustantivos verbales que, bueno, tienen más o menos la misma configuración sintáctica que un sustantivo normal. Y como se ve aquí en esta posición, disculpen, en esta posición, como está sucedido por la partícula wa, aquí esto es una frase nominal, que bueno, la frase nominal está, es representada por benkyo, que es el estudio. Al ser una frase verbal, una frase sustantiva verbal, es parecida a un, a un infinitivo español, pero bueno, no tienen las mismas eh, eh, cosas semánticas, digámoslo así. Y bueno, en 13, espero que se vea bien, salió muy pequeño, no sé por qué, pero bueno, ya se ve una incorporación. Aquí está el sustantivo benkyo, eh, que significa el estudio, que se une al verbo shita, que es el pasado del verbo hacer. Entonces, por lo tanto, watashi wa, que significa yo, aego, o, que significa inglés, y benkyo shita, su traducción literal sería yo estudié inglés, pero bueno, para explicar un poco más el tema, una traducción más literal sería yo hice el estudio del japonés, debido a que benkyo jamás pierde su estatus de sustantivo. Ahora bien, bueno, cuando se le agrega un adverbio como subayaku, que es subayaku, al verbo incorporado haitatsushita, hace la misma función que un adverbio. Sin embargo, cuando el adverbio se interpone entre haitatsu, en este caso, y shita, la frase se vuelve agramatical. Y bueno, de aquí pasamos a estos árboles. Esto representa básicamente una frase determinante en el japonés. Considero que es una frase determinante porque, bueno, wa, ga y wo, estos tres, representan el objeto, el sujeto, e incluso hasta si es un objeto definido o indefinido en algunos casos. Por eso considero que, bueno, es como una frase determinante, es parecido, aunque no tiene la misma semántica. Esta frase determinante se puede usar se puede usar para tener más claro cómo se hace la incorporación en el japonés. Aquí tenemos una frase determinante donde despliega su información hacia una raíz, que es el nombre verbal, así lo puse. Y bueno, este nombre verbal se incorpora hacia arriba en el árbol, hacia una locación sintáctica más alta, digámoslo así, y sube y se incorpora al verbo. Y aquí, bueno, a pesar de que está marcado por el artículo wo, que es el objeto directo, que marca el objeto directo, a la hora de incorporarse, lo que afecta a wo es a este punto, a ello. Entonces, bueno, al ser un objeto incorporado, se hace este movimiento y se incorpora así sin más. Ahora bien, bueno, he encontrado incorporaciones de frases nominales en el polaco. En el polaco no hay no prolifera mucho este tipo de incorporaciones. Sin embargo, Simanek nos dice que existen incorporaciones de frases nominales en el polaco debido al contacto de lenguas germanas. El polaco, pues bueno, está muy cerca de Alemania y tiene surge el contacto de lenguas. Y bueno, podemos ver que quizá, que significa estrella, se incorpora mediante un interfijo, que es sbior, que significa colección. Como se observa,
una estrella colección no es como, no da un significado como tal, pero bueno, en el polaco cuando se unen estos dos sustantivos da el significado de constelación, ya que es una colección de estrellas. También en 17, star, que significa viejo, el interfijo, y luego druk, que es impresión, dan como significado una frase nominal que significa libro viejo. También en el italiano he encontrado algunas incorporaciones, bueno, que nos dice Bisetto en su investigación en el 2015. Y como se observa en las frases, en las lenguas romances, tenemos preposiciones, pero sin embargo, en estas frases nominales que están incorporadas, no ocurre no hay ninguna preposición que las una. Más bien se unen una a otra y punto. También en distribución en Merci. Incluso, bueno, las traducciones llevan una preposición, evasión de impuestos, distribución de bienes. Y bueno, lo que indica también es que esto se debe a un contacto de lenguas con el inglés de Inglaterra. Y bueno, lo que indica es que estos son préstamos, algo así. Evasione tazza y distribuzione merci del inglés. Y bueno, las características generales de la incorporación de frases es que en la mayoría de los casos dan como resultado frases complejas, tienen un significado especializado, no son composicionales, es decir, que están gramaticalizadas. El objeto que se incorpora al núcleo de la incorporación presenta un nivel sintáctico pues más bajo. Como se observa, siempre el movimiento se hace hacia arriba en el árbol. Y en la mayoría de los casos no presenta recursividad. Y bueno, ahora bien que ya sabemos un poco más sobre las incorporaciones y sus características generales, ¿por qué pensar que puro es más el determinante es una frase incorporada? Esta idea la saco de las OC Constructions o Occasional Constructions que presenta Zimmerman en su investigación del 2003. Como se observa, pues... Bueno, estos ejemplos, The Occasional Sailor, Strode by Here. The Occasional tiene una lectura adverbial, es decir, que lo saca de su frase determinante, y también representa un problema en la composicionalidad. Esto también se puede ver en The Individual Students Enter the Room, y en el alemán, Die ganzen Tassen sind Verboten. Perdón si no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, no sé mucho alemán. Pero bueno, lo tenemos aquí en estos ejemplos. Otra forma que se ve aquí es que, bueno, si the occasional se traduce como un adjetivo, si tiene una lectura adjetival, su traducción no sería como ocasionalmente, el marinero pasa por aquí. Más bien se traduciría como el marinero ocasional pasa por aquí, pasea por aquí. Igual en The Individual Student se traduciría como, si se hace una lectura adjetival, se traduciría como los estudiantes individuales entraron al cuarto. Claro que no tiene que ver nada con esta interpretación que es adverbial. Y bueno, también en Die ganzen Tassen, the whole cups have disappeared. Las tazas desaparecieron totalmente. Si se hace una lectura adjetival, no se diría las copas completas desaparecieron. Y no tendría mucho sentido este tipo de cosas. Este tipo de interpretaciones. Y bueno, ahora Zimmerman nos presenta 3 propuestas para solucionar ese problema que se encuentra en el inglés y en el alemán. Sin embargo, bueno, aquí ya los estoy poniendo en ejemplos del español. Y bueno, quiero decir que yo me acotaré simplemente a la opción B, explicarla un poco, ya que en A y B A y C, perdón, son muy parecidas, solo que como se observa en 24 y en 26, que corresponde a A y B, respectivamente, puras se coloca como un estatus de adjetivo. Sin embargo, pues bueno, tener un adjetivo fuera de una frase nominal no es lo más conveniente.
su significado estaría fuera del frase nominal y en términos de procesamiento de la lengua, pues no sería muy efectivo o muy eficaz. Y bueno, también me comí las puras fresas, como si fuera un determinante, pues puras, como lo digo, no tiene una semántica determinante, aunque bueno, tiene como esta función de localizar en alguna parte de un conjunto más grande, no es un determinante y por lo tanto, pues bueno, esta interpretación no sería como la más adecuada. Yo me voy por la solución B, que está representada en 25, donde, bueno, los objetos están incorporados, las puras fresas, y que estén incorporados permite que todo el significado de la frase nominal se contenga dentro de la frase nominal. Por eso pienso que esta es una solución mucho mejor para esto. Y bueno, ya para terminar, aquí está el árbol que propongo bueno, ejemplificar cómo es que pasa esta incorporación. Y bueno, aquí podemos ver que se marca una relación. Bueno, primero se está haciendo la incorporación, marcada aquí con esta flechita. Se está haciendo un movimiento hacia una frase determinante que se supone que está más arriba en términos de sintaxis. Y bueno, sube, se incorpora al elemento determinante y aparece aquí. Y bueno, se está marcando la relación con la frase nominal fresas, ya que bueno, tiene este proceso de tener de presentar más elementos de los que hay, intuirlos en el contexto. Y bueno, esta relación con la frase nominal y con su significado se debe de marcar, y es por eso que se marca dentro, aquí. Y bueno, me parece que se forma una frase compleja, su significado es especializado y están gramaticalizadas, ya que, bueno, me comí, en un ejemplo, por ejemplo, me comí las buenas puras fresas, eh, indica que, bueno, que ahí puras no tendría como algo, el significado de exclusión que tiene ahora, que tiene cuando no hay ningún adjetivo o algo dentro entre el determinante y el sustantivo. Entonces, pues bueno, por eso pienso que cumple con las condiciones de ser una frase incorporada y pues bueno, esto sería mi conclusión y con esto terminaría mi presentación. Aquí están mis fuentes principales por si gustan también revisarlas. Muchas gracias, Cristian. Ha sido una presentación muy interesante. Muchas gracias. Ahora, bueno, las preguntas las tomaremos hacia el final de las dos ponencias. Entonces, ahorita pasaremos con la presentación de Xochitl Tavera Cervantes, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos hablará de su ponencia titulada "En México no nos metemos en problemas, sino en broncas. Identificación de colocaciones verbo sustantivo en 4 corpus orales del español mexicano". Bienvenida. Muchas gracias, Amina. A ver, voy a compartir ahora la pantalla. Ok. A ver. Ahí. Ya voy, que otra vez me pasó lo mismo de hace ratito, que se veía nada más la barrita, pero creo que ya está. Bueno, sí se ve ahí, ¿verdad? Ya está. Ok, perfecto. Bueno, pues sí, mi presentación, como ya lo anunciaron, pues se llama "En México no nos metemos en problemas, sino en broncas". Es básicamente también, pues igual que la presentación anterior, es un fragmento, un pedacito de lo que fue mi trabajo de tesis de maestría. Yo me concentré en identificar colocaciones en algunos corpus orales del español de México, y bueno, esto es parte de los resultados de lo que pude identificar y que pues fueron parte de mi corpus, pero no se quedaron dentro de mi tesis, sino únicamente dentro de la base de datos que pude recopilar. Entonces, bueno, básicamente voy a hablar
un poco sobre los objetivos de la presentación, más o menos dar un poco de antecedentes y de precisiones conceptuales, cuál fue la metodología que se siguió para pues, identificar este tipo de unidades y presentar algunos ejemplos y pues algunas consideraciones finales. Entonces, pues mis propósitos para la presentación es, bueno, todo este asunto de identificar la aparición de algunas unidades fraseológicas en 4 corpus orales en sus transcripciones, siendo de la Ciudad de México, que es pues la capital, Puebla, que está bastante cerca de la Ciudad de México, Monterrey, que está al norte, y Michoacán, que es el estado de donde yo soy, y que tiene, bueno, un corpus aparte, ¿no? Su propio corpus con una metodología distinta. Pues el propósito también es que conozcamos algunas formaciones colocativas, que son específicamente del tipo verbo más sustantivo, que tienen la palabra bronca como base, reconocer también algunos usos de la palabra bronca y los significados que se le pueden atribuir de manera pragmática, y analizar un poco la expresión meterse en broncas como parte del vocabulario del léxico mexicano. Entonces, bueno, parte de los antecedentes, digamos que era mi intención en el trabajo de tesis, pues identificar unidades fraseológicas, que bueno, son estas unidades que se encuentran en el discurso, que tienen cierta, pues como pueden clasificarse de pronto algunas más hacia el discurso libre y otras que tienen un grado de fijación que las convierte en otro tipo de unidades. Aquí tenemos las locuciones, las colocaciones y los enunciados fraseológicos como los refranes o los dichos. Y bueno, esta es era como mi intención, pero pues también lo quería encontrar en textos reales, digamos, o sea, como en unidades reales, no en libros, no en material escrito, sino bueno, en algo que fuera interacciones reales. Entonces yo utilicé los corpus orales de Presea, que es un proyecto internacional, ¿no?, para el estudio del español en España y América, y es un proyecto que tiene pues este sistema de entrevistas semidirigidas con una metodología muy específica, líneas temáticas específicas, y que bueno, su intención es precisamente que haya forma de comparar pues el habla de diferentes regiones, de diferentes países, y pues también tener como un registro muy amplio de diferentes pues niveles educativos, de diferentes sexos y de diferentes edades. Y también consideré pues para la tesis el corpus michoacano del español, que a diferencia del corpus de Presea, se trata de registros discursivos que son formales, como entrevistas de radio o algún otro material que se hace pues como, o que se realiza en contextos formales, y familiares, que eran conversaciones grabadas. Y en este caso, a diferencia del otro material, pues aquí no había intervención por parte del investigador. Y al final de cuentas, lo que logré obtener fue un corpus propio, que pues fue resultado del trabajo de recopilación de las unidades que estaba yo tratando de identificar, y un armado de la base de datos. En términos de las precisiones conceptuales también está pues este tipo de diferenciación entre 3 esferas de las unidades fraseológicas, siendo las primeras las colocaciones, que ahorita voy a dar una definición más precisa, las locuciones, que son unidades muy fijas, que no tienen cambio, que se presentan de manera recurrente en el discurso sin realmente tener una modificación, y los enunciados fraseológicos, que pueden ser las fórmulas rutinarias, desde buenos días, buenas tardes, hasta algún tipo de refrán o de paremio. Y yo lo que hice fue formar el corpus de colocaciones léxicas del español de México del tipo verbo sustantivo, a partir de las unidades que pude identificar dentro de los corpus que tuvieran una suficiencia en términos de la recurrencia, para poder abordarlas y para poder analizarlas. Y yo me concentré en las colocaciones, porque bueno, yo estaba como buscando cualquier tipo de formación, y resultó que me encontré con un buen material de colocaciones. Para mí, una vez que estuve trabajando con este tipo de unidades y después de consultar la literatura, pues elaboré esta definición, que bueno, se las voy a leer como tal. Para mí las colocaciones son estructuras semifijas que se forman de manera restringida por 2 o más elementos léxicos, que pueden ser simples o complejos, llamada una base y otro que es un colocativo, que se caracterizan por aparecer de forma recurrente en el discurso, por constituirse a partir de relaciones de tipicidad que expresan un sentido general, un aspecto que las hace diferentes del discurso libre, y por admitir modificadores como artículos, adjetivos y sufijos, entre otros, sin que este sentido se vea comprometido, y esto es lo que las distingue de las colocaciones, de las locuciones, perdón. Entonces, pues bueno, esta es como la definición que yo logré armar a partir de lo que estuve revisando. También, para hacer una aclaración importante, la palabra bronca como sustantivo en nuestro país se entiende como una pelea, una riña o una dificultad.
La pelea y la riña suelen relacionarse con cuestiones de violencia y la dificultad, pues bueno, podría ser un problema, una situación que se está enfrentando y que es pues complicada para resolver. Estas definiciones provienen del Diccionario del Español de México y del de Mexicanismos. Y digamos que también para el Diccionario del Español de México, el problema, que también sería un sustantivo, es un conjunto de hechos, acontecimientos o ideas que constituyen una dificultad, una contradicción o un asunto de solución desconocida, como problema laboral, problema moral o problema científico. Entonces, como vemos, tienen como cierta asociación aquí, ¿no? Al mencionar que bronca sea una dificultad y que el problema también pueda serlo. Ahora bien, en otro de mis materiales principales de consulta, que es el diccionario Redes que coordinó Ignacio Bosque, pues identifiqué algunas particularidades, ¿no?, que me permiten ahora pues hablar acerca de lo que implica el uso del verbo meter con la palabra bronca, ¿no? Para Bosque, el problema, ¿no?, es un sustantivo que puede aparecer o llega a aparecer justamente con una construcción del tipo meterse en, ¿no? Es como lo plantea. Y lo tiene definido de alguna manera como una dificultad o una adversidad. Ahora bien, por el sistema que tiene este diccionario, que implica hacer una consulta entre cuáles son las posibilidades combinatorias entre palabras, cuando nos dirigimos a la parte de meter, que se encuentra meterse en, señala que para la parte física, pues implica que hay una combinación con sustantivos que pueden designar lugares o espacios y otros seres materiales que pueden contener algo en su interior. Se combina con un gran número de sustantivos, entre los que destacan pues, sustantivos que denotan una situación conflictiva, apurada, difícil de resolver y que es generalmente confusa y enmarañada. En la parte de la derecha vemos que está una serie de palabras que aparecen después de de la parte de la acepción de meterse, donde vemos cuáles son las palabras que más frecuentemente se llegan a combinar con meterse en. Y vemos que en las primeras líneas, las que están marcadas en rosa y que tienen las cruces, indican cuáles son los sustantivos más comunes, ¿no? Entonces está problema, berenjenal, lío, follón y atolladero. Los primeros 4 serían como los que más frecuentemente se utilizan en el español peninsular, al menos, ¿no? Pero también señala que enredo, dificultad, aprieto, fregado, apuro, brete, jaleo o guirigay, que es una palabra que yo desconozco en lo personal, pues serían opciones, ¿no? Serían así como otras formas en las que se encuentra la combinación de meter, pero pues también no son de las más recurrentes o no hay una combinación frecuente en ese sentido, ¿no? Entonces, en caso del sentido metafórico, pues lo que nos encontramos también es que, bueno, mejor me regreso acá, es que de alguna manera no se trata de una palabra en sentido físico completamente, pero metafóricamente sí hay una relación en el sentido de que puede hablarse de considerar que nos introducimos a algo, ¿no? O sea, que no es una parte de que algo se coloca dentro necesariamente de modo físico, pero sí como en un sentido un poco más figurado, ¿no? Entonces la palabra meterse en problemas o meterse en broncas podría ser como esta acción de integrarse a algo, de entrar a algo, pero no realmente una cosa que ocurra físicamente, ¿no? Entonces, en términos de la metodología que seguí para el trabajo de tesis en general, pero bueno, es casi lo que sigo para las presentaciones que tengo oportunidad de hacer sobre los resultados que voy obteniendo, es pues primera parte el sustento teórico, que fue toda esta cuestión de qué son las colocaciones, ¿no? Cuáles son las características que tiene, cómo funcionan en el español y particularmente revisar una aplicación al español de México, porque realmente no hay estudios enfocados en colocaciones, sino en otro tipo de unidades fraseológicas. Entonces, en términos generales, podemos hablar de que la teoría se puede aplicar completamente, pero sí necesitaba tener como una certeza de las diferencias, porque la palabra bronca, por ejemplo, existe en otras variantes del español, está en el español de España, está en Argentina, está en otros lugares, pero pues no necesariamente implica el mismo sentido, ¿no? También después seguí este proceso de hacer la base de datos de las colocaciones. Todas las que yo identifiqué de verbo más sustantivo con la palabra bronca fueron en total 356 unidades y ya de ahí pues se hicieron las identificaciones de cuáles eran los principales. Los que están en el tope de la lista son ser con alrededor de 70, tener con más o menos 50 y haber con unos 30, ¿no? La siguiente, que tiene un bajón más o menos importante, que es de 12, es meter,
pero bueno, realmente aunque lo encontremos con menos frecuencia dentro de los materiales o de las transcripciones, esto no quiere decir que tenga menos uso que el resto de los verbos, simplemente que las apariciones dentro de ese contexto de las transcripciones son las únicas que aparecen, y para comprobarlo tendría que haber un proceso de documentación. Finalmente, lo que estoy dedicándome a hacer prácticamente pues es un análisis de los grupos de apariciones, ¿no? Con el verbo haber, con el verbo tener, con el verbo ser, para hacer un estudio como más específico respecto a los datos que logré identificar, ¿no? Y en el caso de meterse en broncas, encuentro que pues solo aparece en 3 de mis corpus, ¿no? El de la Ciudad de México, el de la Ciudad de Puebla y el de Monterrey. En la Ciudad de México lo dicen 6 hablantes, en Puebla 4 y en Monterrey 1, y el número de ocurrencias son 7 en Ciudad de México, 4 en Puebla y 1 en Monterrey. En cuanto al nivel de instrucción, encontramos que las personas que lo llegan a mencionar son de baja y alta en la Ciudad de México, baja y media en la Ciudad de Puebla y media en la Ciudad de Monterrey. En cuanto a la edad, encontramos pues solamente en la Ciudad de México los tres grupos de edad, que más o menos el uno es antes de los 30 años por ahí, la segunda es de los 30 y tantos hacia los 50, y más allá de los 50 estaría en el grupo 3. En cuanto a Puebla, solamente lo encontramos en el grupo de edad 1 y 2, y en Monterrey solo en el grupo 2. Y bueno, en general, en cuanto al sexo, vemos hombres y mujeres en Puebla y en Ciudad de México, y solo un hombre que lo dice en Monterrey. De la misma manera, este tipo de datos sociolingüísticos pues no revelan específicamente que haya una preferencia o una predilección por la palabra, simplemente es como van apareciendo. Y en el caso de los corpus orales de las entrevistas que me ha tocado revisar, pues también vemos que sí hay una tendencia, por ejemplo, a que la palabra sea más utilizada por hombres, pero ese tipo de datos habría que documentarlos o considerarlos en otras fuentes para poder asegurar que hay una tendencia sociolingüística. Y pues las ocurrencias de las colocaciones que encontré con el verbo meter y bronca, las he encontrado más o menos en las siguientes formas, ¿no? Me meto en broncas, meterse en broncas, te metes en broncas, o meterme en una bronca. Y un poquito sobre los ejemplos y la caracterización que traje ahora para presentarles es, bueno, y aquí está el caso de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo dos extractos de las entrevistas que pude encontrar. Y por ejemplo, aquí la persona, el informante, habla acerca de, no sabes la bronca en que me meto yo, ¿no? Aquí lo que vemos es un poco que es una forma de expresar de alguna manera esta sorpresa o una especie de interjección, ¿no? De alguna manera. Incluso ahí quien transcribe pues pone el énfasis, ¿no? Con los signos de admiración en la palabra bronca. Aquí tenemos una construcción además que no aparece de la manera que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? De me meto en o te metes en, sino que también aparece el verbo meter posterior al sustantivo. Aquí es una cosa importante de notar porque las colocaciones tienen esta particularidad, permiten que haya cambio en el lugar de los elementos, sin que eso deje de significar o de representar que existe la colocación, ¿no? Entonces ahí es un poquito lo que aparece en este ejemplo. Un poco también parecido aparece en el siguiente, que es la bronca en la que se mete, ¿no? Están hablando ahí de una tercera persona. Entonces también vemos que se habla de meterse en una bronca, en un problema, en una dificultad, pero también aparece el verbo hasta después del sustantivo. En el caso del corpus de Puebla, tenemos también otra particularidad, porque bueno, hace un momento les decía en la definición que todos los modificadores también llegan a admitirse en las colocaciones, y aquí tenemos una combinación de me meto un chingo en broncas, o sea, me meto como mucho en broncas, no sería como una parte similar, una forma de decirlo también. Chingo también pues es una palabra que proviene de chingar, que aquí en México se utiliza con bastante frecuencia y que tiene un montón de formas de utilizarse tanto en sentidos positivos y negativos, y en este caso pues estaríamos hablando de una cantidad, ¿no? O sea, de algo que ocurre con frecuencia o que pasa muchas veces, ¿no? Entonces también aquí tenemos esta integración de este elemento, también el artículo por ahí, entonces ya no solamente se trata de la combinación con la preposición. En el siguiente caso de Puebla también vemos otra forma en la que llegan a presentarse también las colocaciones, que aquí estarían pues en una pregunta, ¿no? ¿Para qué nos metemos en broncas?
Es una situación en la que estaba hablando de una persona que quería ser pareja de otra, y un poco la forma de rechazarlo y de decir para qué complicamos la situación, ¿no? Para qué nos metemos en broncas, para qué hacemos las cosas difíciles. Entonces, tenemos aquí también el uso del plural y bueno, esto que mencionábamos de las modificaciones. El ejemplo de Monterrey tenemos este caso, que es si no te metes en broncas no hay problema, ¿no? Que hablan un poco acerca de la situación difícil, complicada que tenemos con los cárteles, la droga y el narcotráfico aquí en México, y pues se habla esto de que si tú no te metes con las personas, si no te metes tú en la bronca de estar pues involucrado en toda esta cuestión del narcotráfico, etcétera, pues no hay problema, ¿no? O sea, puedes estar ahí tranquilo sin que haya este riesgo, ¿no? O sea, puedes quedarte aquí aparte. También acá vemos el uso de la negación, ¿no? Vemos otro modificador otra vez, otra forma de la construcción. Y de alguna manera con el no hay problema también vemos que se utiliza esta forma, quizá no de manera como sinónimo con meterse en broncas, pero también, como veremos en el ejemplo siguiente, uno de los ejemplos siguientes del corpus de Michoacán, que no tiene apariciones de meter, pero tenemos estos otros casos, tenemos esta expresión que es no hay bronca, que es una forma de decir que no hay problema, pero por su comportamiento, por sus características, hemos determinado también cuando hacemos la tesis que se trataría más de una locución, porque permanece de manera fija, y no, cuando utilizamos, por ejemplo, el verbo haber, para decir que no hubo una bronca, no lo estamos utilizando en el mismo sentido. Acá lo vemos más bien como una cuestión más expresiva o más de acuerdo, ¿no? con las personas. Y el último ejemplo, que es andar en broncas, que también lo vemos o se llega a escuchar aquí en México, pero que también no es uno de las expresiones que aparezca con más frecuencia en el corpus que pude revisar, que pude analizar, pero pues también es una forma de decirlo, ¿no? Y volvemos a la parte metafórica. Andar en broncas no es que realmente se ande sobre un camino o físicamente se esté siguiendo una línea, sino que se trata de estar metido también en algún tipo de problema. Ya para finalizar, pues un poco los comentarios finales que quiero dejar aquí en la presentación. Es primero, pues ahora sí que creo que que lo que me ha dejado mucho la tesis es conocer o reconocer que los materiales orales pues nos están dando cuenta de usos reales que los hablantes hacen del vocabulario que tienen, de su léxico, pero que también es posible encontrar una gran variedad de fenómenos lingüísticos para investigar, de otra naturaleza, pragmáticos, sociales, etcétera. Entonces, creo que los corpus permiten conocer por lo menos una parcela pequeña de lo que los hablantes expresan en su cotidianidad, pero también pues se pueden encontrar un montón de cosas, se pueden analizar, se pueden comparar y contrastar, etc. Sobre la palabra bronca, pues podemos decir que suele utilizarse en México como una manera de expresar que se atraviesa pues una dificultad, que hay un altercado, ya sea violento o no, pero en el caso de la combinatoria que tiene con el verbo meter, pues deja ver que hay especialmente una acción de entrar, ya sea voluntariamente o no, a las situaciones conflictivas, ¿no? O sea, ocurre un problema y entonces yo me meto porque lo decido, que es una forma en la que se llega también a presentar las colocaciones con bronca, o definitivamente es una cosa que me pasa y no estaba yo consciente de eso, pero ocurre, ¿no? Y también puede decirse que en cierto sentido es una forma de decir o de expresar que uno se mete en problemas, ¿no? Solo que en un registro mucho más informal o familiar, ¿no? Yo creo que meterse en problemas incluso lo vemos en películas, lo vemos en series, lo vemos como forma de expresar las dificultades, ¿no? Pero las broncas acá en México las podríamos mencionar como esta manera más informal o más familiar de comunicar que estamos teniendo esas dificultades, ¿no? Solo que para comprobar que dicho sentido es así y que realmente sí pertenece a un contexto mucho más informal, pues sí es importante que se aumente el número de ocurrencias en esta construcción, por ejemplo, ¿no? Y de hecho creo que una opción muy interesante podría ser también plantear una investigación que compare las dos formaciones, ¿no? Meterse en broncas o meter en broncas y meterse en problemas en los mismos corpus o pues en algún otro material. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la invitación y por su atención. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Xochitl, por la presentación. Estuvo muy interesante. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas.
No sé si los asistentes pudieron revisar el chat, pero pues ahí ponía que las preguntas que tuvieran las podían enviar por ese medio. Y, y bueno, mientras llegan algunas preguntas al chat, tengo una. ¿Has encontrado, Xochitl, alguna distinción en el significado de bronca regionalmente o el uso te parece, de acuerdo a tus hallazgos, si es relativo uniformemente a todo México? Pues por lo pronto me parece que sí está muy vinculado con una cuestión problemática, o sea, sí está más hacia allá, o sea, creo que sí coincide la parte de los diccionarios o lo que informan los diccionarios con lo que se ve en el uso cotidiano, bueno, en el habla que serían en estos materiales. Lo que más bien me estoy encontrando ahora ya posterior a la investigación son estos usos diferentes de bronca o parecidos en otros países. O sea, por ejemplo, he encontrado en redes sociales, ¿no? Sobre todo en España y Argentina, que creo que han sido como los que más me he encontrado, que sí tienen estos usos similares, ¿no? O sea, como, bueno, por ejemplo, una doctora alguna vez me decía que más bien bronca era un poco como el enojo o como sentirse enojado, ¿no? O sea, como más bien por ese lado. Este, bronca como regaño en España, o sea, como que sí, creo que México lo tiene bastante claro, por lo menos en los corpus de los que yo tengo conocimiento, y me parece que si tú hablas con alguien de cualquier región, prácticamente sí podría ser como algo reconocido, y más bien es como que me estoy enfrentando a que hay otros lugares donde sí definitivamente pues, son usos súper diversos, aunque la palabra pues casi va como en esta línea del conflicto, del problema, del regaño, de algo que no es muy positivo, digamos, o sea, no es tanto la asociación positiva, sino que si hay algún tipo de conflicto, ¿no? Muchas gracias. Justo nos llega otra pregunta para ti, de parte de Alejandro. ¿Has considerado utilizar la teoría de la metáfora conceptual para explicar el fenómeno que involucra los dominios concretos para explicar términos abstractos? De hecho, muchas gracias por la pregunta. De hecho, como mi tesis era, digo, se quedó como en este nivel de identificación, o sea, de las unidades, pude abordar un poquito el asunto de las metáforas en algún punto. De hecho, como mi tesis es más bien sobre o bueno, se enfocó en tener, ser y haber, estuve explicando un poco el término o el concepto de posesión. Me fui un poco más por ese lado porque es como yo tengo la bronca o tengo el problema, hay una bronca, existe, no me involucro con ella o sea consciente o no, pero también es parte de lo que ahora me ha tocado pues ver que tiene esta posibilidad, sobre todo ahora que me quiero dedicar como a revisar mis casos de manera particular y ya no solamente la compilación y el registro de las unidades, sino pues ya ver más bien, más a profundidad cómo actúan. Y en ese sentido creo que sí se necesitaría quizá consultar alguna referencia sobre las metáforas ya más a profundidad. Muchas gracias igual por la sugerencia también para tomarla en cuenta para el futuro. Muchas gracias, Xochitl. Y tengo una pregunta para Cristian. Cristian, en relación con la bibliografía que has consultado, me intriga si es que has revisado bibliografía de autores, en el caso del japonés, de autores japoneses, si es que la forma de enfocar el análisis de esos rasgos varía, ¿no? No sé, me imagino que pueda haber algún enfoque distinto desde cómo se estudia la lingüística o los fenómenos lingüísticos o gramaticales en japonés. Pues bueno, sí he consultado a algunos autores que escriben en inglés, de hecho, la mayoría lo ponen en inglés. Y bueno, sí lo he consultado, pero no hay como variación entre esta aproximación, acercamiento que se hace desde la gramática universal, que bueno, fue como el punto donde surgió todo esto, de la gramática universal, y pues bueno, no hay variación en sí de los análisis, aunque bueno, no sé si te refieres más como a este análisis de
de la incorporación en el japonés. En el japonés, pues bueno, hay dos tipos de incorporación. Uno donde el significado está, es pleno, así como se escucha, pero hay otro tipo de incorporación donde, igual de sustantivo y verbo, donde cambia el significado. Incluso el sustantivo, pues bueno, tiene eh, se usa como herramienta. Por ejemplo, hay un ejemplo que ya no recuerdo cómo va en japonés, pero es se dice al final el sustantivo, que es platos, y hacer platos, hacer platillos, cocinar, es a lo que se quiere, a lo que se va. Sin embargo, ahí dentro el sustantivo se está utilizando como una herramienta. Entonces, pues sí hay como un cambio en estos, de, de- en algunos análisis que se hacen en el japonés, debido a que, bueno, cambian sus semánticas en alguna parte, pero en general, bueno, no hacen un cambio en el análisis. Se puede hacer un análisis desde la gramática universal en el japonés. De hecho, no cambia muchísimo. Solo, pues bueno, algo cambia como la forma en la que se construyen estos árboles y en la forma en que se construyen la sintaxis. Eso es, bueno, es lo único que cambia, no hay como un cambio como radical. Gracias. Nos llegan un par de preguntas más para ti. Em, ¿Sí? María nos menciona, o sea, dice, Cristian mencionó que había formas diferentes en sus primeros ejemplos con artículos definidos versus el indefinido. No sé si pudieras comentar un poquito más ello. Sí, claro. Bueno, mi investigación es más completa, va más hacia la semántica. Y bueno, aquí como que lo veo muy, bueno, en esta diferencia de los determinantes, en la diferencia del determinante definido y un indefinido, esta diferencia pues es meramente semántica. Si lo ponemos, por ejemplo, me comí unas fresas, unas puras fresas, me comí las puras fresas, como que el significado del indefinido no aporta un conjunto completo, un conjunto definido para poder darle una significación exacta. Si te dices, me comí unas puras fresas, es hasta extraño. De hecho, no se produce tanto, al menos en el español de México. He visto que sí lo producen en el español de Chile, por ejemplo, o de Argentina, pero en el español mexicano no se produce tanto. Me comí unas puras fresas, no es tan no se crea tanto. Sin embargo, bueno, como por ejemplo en un cerro, aquí es un puro cerro, que es uno de los ejemplos que tomé, aquí es un puro cerro, más bien está marcando no como elementos, conjuntos, sino más bien como algo que está como el cerro entero, ¿no? No sé si me lo explico bien. No es un conjunto, es un cerro entero. Aquí era todo un puro cerro. Entonces, bueno, estas diferencias son las que encuentro yo en la investigación. No lo decidí como meter en esto porque si no hubiera sido muy extenso. Y pues bueno, espero haber eh, respuesto la pregunta. Y una última pregunta que en relación a puro, porque es voy a Sí, fusionar dos preguntas para después proceder con la ronda con el sorteo. Nos ok. pregunta si la función de puro es la de especificar dentro de un conjunto y si tiene otras funciones dentro de la frase nominal. Y también nos preguntan si ese uso de puro que no se conoce en Perú se usa en otros países además de México. Sí, sí se utiliza, bueno, lo he encontrado en el español de España, en el español de México, en algunas partes de Latinoamérica, no en todas, hay como variaciones en todos lados en realidad, y bueno, sí hay ciertas variaciones, por ejemplo, he encontrado ejemplos donde dicen, esta es una pura lección de soberbia, ¿no? Y, eh, y bueno, esta variación es meramente de significado. Eh,
en el español, este ejemplo es del español de España, y bueno, también he encontrado como ejemplos de puro en el que significa exactamente. No sé si lo tengan como en el Perú, pero en el español de algunas partes de México se encuentran ejemplos como te veo en la pura esquina, ¿no? Y bueno, lo que indican es exactamente en la esquina. Este me parece algo muy parecido a Berry, como Berry en el inglés, como te voy a encontrar I'm going to find you in the very top of the hill. No sé si lo entendieron bien, pero bueno, the very top es un adjetivo o algo así, que está dentro de la frase nominal, y pues bueno, se puede decir que, pues bueno, hay muchos en realidad. De hecho, en mi investigación he encontrado como 3 tipos de puro con diferentes significados, y es bueno, es muy, es muy interesante empezarlos como a descifrar un poco esto. Y pues bueno, espero que haya... Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Xochitl, por las presentaciones. Han estado muy interesantes. Le doy el pase ahora a Emma, quien nos va a acompañar en lo que queda de la noche. Listo, buenas noches. Ahora vamos a pasar al sorteo de los 2 libros del día de hoy. Y bueno, para este sorteo necesitamos que aquellos que quieran participar puedan colocar su correo en el chat para poder considerarlos. Y bueno, solamente vamos a considerar a las personas que viven en Lima Metropolitana para poder realizar el sorteo. Así que aquellas personas que quieran participar en el sorteo, coloquen su correo en el chat para poder contarlos. Y mientras nosotros hacemos y recibimos sus correos, vamos a pasar a ver un video de una colaboradora One Piece que nos va a contar un poco sobre su experiencia como hablante de su lengua en el Perú. Entonces vamos a pasar a ver el video. ¿Se puede ver? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces doy a reproducir. Confirmen también si se escucha el audio. Ayo inintiarma wariñakwisha imanasha churchatnasha inkunkuita miyachichamur kama apachuan wisha tusaru. Vika nantemñaje ameineshorenya nuka apachichamachachuanya veturasha nichan kakami matika tundupuyanka ichuenyawe. Ika perunumiatika shir anuniasar kama nunisar aranesa iniashte samde inga kama hunik irmayahi papin masha umgachuenya vetusa kwamka yashwarenya vetusa. Uniso samde inuka pichucha tinkwahi apachicham chichakur rukamde amu chichak minga vishiktam minyaya katsuktam minyaya. Kwamka yashwartika kamu yonchuk nangamsar papin maka imatikarka umgashmaweti tunmamo samde nuhe kama hunik irmoyanya. Apachicham chichak minga kamu apachicham llama chichaktatam nui amiya kama irut kamuna puhachu yaktan makisha hingiwe kasam chichaktatam nui imane kaska nikaprat tama amu uruk irmeyawa tikichwarayanu. Vishiktam sangsha irma sartatui katsuktam tancha katsuktam kartatui kamu nicha wait anas irmosha ameyiti. Turamte amu papia oso akumincha imashkisha nuak minga oka ikami yashwarasa kwamka yashwarasa aniwe tusa nuhije irma sartatu.
Toma samde inu ichuchat kamunuka pinkunku ichiturasha. Unisrikesh no antu washpute. Yurukati. Toma asar kamu ashishwar numtak ayatsu. Iya yenmaktasasha wakirasha abe, iya tutmaktasasha wakirasha abe. Toma samte leisha o samte. Iya yamkusha o samte. Iya pujutisha isha kamu nansa inyasar. Nuhe tariarar, nuhe kakarar. Uyun nesar kamu isha kami. Iya chichamusha chichakmi mungakashti. Tusar nuanantehe kamu isha. Bukahi, nuanantehe chichahi, nuanantehe pujahi. Nunaka munante kuriarume. Sí. Hola, me preguntan qué barreras enfrentamos nosotros, los que no tenemos el castellano como lengua materna, ¿no? Pues yo creo que estoy pensando en los extranjeros, por ejemplo, que tienen una lengua diferente, una lengua materna diferente al castellano. Creo que la experiencia de ellos es diferente, ¿no? Me refiero a nosotros específicamente que somos indígenas amazónicos, porque la primera barrera que enfrentamos y que nos, en cierta manera, acompaña en todo el proceso es la discriminación. De ahí surge la inseguridad de qué opinión van a tener sobre nosotros y la manera como nos van a criticar, cómo nos van a juzgar o valorar. Porque la opinión hacia un sujeto indígena generalmente viene cargado de prejuicios ya preconcebidos, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas a hablar bien o mal el castellano, es donde realmente te enfrentas a esa mirada burlona, a esa sonrisa en cierta forma despectiva, o que te pueden mirar también con cierta lástima, ¿no? Es donde tú sientes lo diferente que eres frente a los demás. Si eres profesional, cuando te equivocas en la escritura, cuando te equivocas al expresarte, inmediatamente ese error se te asocia a tu origen. Y pues eso, por eso decía que nos acompaña el tema de discriminación en todo el proceso, ¿no? Pero eso también nos hace poder esforzarnos más en el sentido de poder superar y pues decir que acá estamos y continuar aprendiendo. Y yo creo que nunca vamos a dejar de aprender y estamos en ese proceso y felizmente hay personas que nos acompañan también para poder ir superando esto, para poder ir hablando en nuestras lenguas en diferentes espacios, lo que ahora llamamos ejercer nuestro derecho lingüístico, ¿no? Gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar a sortear los dos libros que tenemos para hoy. Vamos a compartir pantalla para que todos puedan ver el sorteo. Listo. Entonces aquí está, el primer libro es Introducción a la Lingüística Clínica. Sí, entonces acá están las personas que nos han mandado sus correos y vamos a realizar el sorteo. Todos los participantes. Solamente va a haber un ganador por el momento. Mucha suerte para todos. Listo. El primer ganador del libro Introducción a la Lingüística Clínica es Julio Bomaní. Ahora vamos a pasar al segundo sorteo del segundo libro. El segundo libro es Tras una lengua de papel, el español del Perú. Vamos a copiar los mismos nombres y vamos a
quitar a Julio Guamaní. Es ganador del primer sorteo. Listo. Entonces el otro libro es siguiente. ¿Me entregaron? No, mi cámara está prendida. Sí, está prendida. Muy bien, el ganador del segundo libro entonces es William Collantes. Felicitaciones. Luego vamos a estar contactándonos con los dos ganadores, con Julio Guamaní y con William Collantes para la entrega de los libros. Sí, y creo que esto sería todo. Muchas gracias por la participación de los ponentes, gracias por la participación también de ustedes, por sus preguntas y por su asistencia.